Hoy tenemos la conferencia Retos y Oportunidades de la Industria frente a la crisis del COVID-19, que estará a cargo de la doctora Juliana Bejarano García. Antes de presentar a la doctora Juliana, entonces, queremos desear que ustedes y todas sus familias se encuentren bien de salud, que todos estos asuntos de la crisis de este COVID-19 la estén pasando adecuadamente, que estén pudiendo realizar sus actividades de sus casas y confiando todos que en un futuro cercano ya podamos todos restablecer nuestro rumbo normal dentro de la ingeniería química, dentro de nuestro estudio, dentro de nuestro trabajo. Esta conferencia sigue la línea que les habíamos anunciado, en la cual queremos mandar unos mensajes optimistas, unos mensajes positivos de lo que es para la industria nuestra después de este evento. Entonces, permítanme, les presento a la doctora Juliana Bejarano. La doctora Juliana Bejarano García es la directora del Comité de la Industria Química de la Asociación Nacional de Industriales ANDI. Es profesional de gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia y especialista en gobierno y políticas públicas y magíster en estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo de la Universidad de los Andes. La doctora Bejarano, antes de ocupar el cargo como directora del comité en la ANDI, fue coordinadora del programa de relacionamiento con el territorio en la presidencia de la Agencia Nacional de Minería. También trabajó 4 años y medio como asesora para la gestión territorial y coordinadora del Grupo Asesor Legislativo en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entre 2010 y 2012, la doctora Bejarano fue estratega de comunicaciones en el Ministerio de Defensa Nacional. También quisiera presentar a quien va a ser de moderador en nuestra charla, que es el ingeniero Marcelo Rivero Rojas. El ingeniero Marcelo es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en Ingeniería de Salud Pública del Imperial College of Science and Technology de la Universidad de Londres. Estuvo vinculado como docente del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia por más de 44 años, donde se desempeñó, entre otros campos, como director del departamento, director de programas curriculares y recibió la distinción de profesor emérito. Actualmente, el ingeniero Marcelo es vicepresidente del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, donde representa al Ministerio de Educación, es miembro del Consejo Técnico del ICONTEC y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Entonces, nuevamente agradeciendo a la doctora Juliana Bejarano, al ingeniero Marcelo, al Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia y la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, les invita a que disfruten del seminario. Tenemos ya la programación de los próximos webinars para el día 3 de junio. Entonces tendremos otra conferencia, también otro webinar a cargo de la ANDI. Y ya también antes de ese, para el miércoles 26 de... Perdón, para el miércoles 27 de mayo estaremos también organizando un evento que es la inauguración del Año Internacional de las Macromoléculas, que les estaremos comentando oportunamente. Entonces, muchas gracias nuevamente y los dejo con la doctora Juliana Bejarano. Buenas tardes para todos. ¿Me confirman que me están oyendo, por favor? Sí, doctora, le estamos escuchando. Perfecto. Bueno, le agradezco mucho a Jairo su presentación, al Consejo Profesional de Ingeniería Química, a la Asociación Colombiana de Ingenieros Químicos también, esta invitación, al profesor Marcelo también por tenerme en cuenta para este webinar. De verdad es un placer estar aquí con todos los que están conectados. Yo realmente quiero hacer una presentación corta sobre nuestras ideas desde el Comité de la Industria Química de la ANDI, lo que hemos en estos 2 meses, digamos, compartido entre las empresas que hacen parte del Comité de la Industria Química de ANDI, también obviamente con otras cámaras que representan a la industria química al interior de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Son, digamos, que en un inicio ideas un poco para transmitirlas de forma muy humilde, porque sabemos que toda esta pandemia, digamos, todavía no tenemos los impactos reales de esta crisis económica, de esta crisis sanitaria que se está dando a nivel mundial, pero creo que
por ahora, durante estos 2 meses, hemos vivido suficientes dificultades, retos, pero también oportunidades, que yo con mucho gusto y digamos con mucha humildad, como les digo, quiero transmitírselos. Pero digamos que lo que más me gustaría es también oír algunos de sus comentarios, porque para las empresas quiero que entiendan que es supremamente importante tener todo el input también de los profesionales, de los estudiantes, de la academia, de la sociedad civil, porque creo que esta crisis que estamos viviendo nos está llevando a que todos tenemos que actuar unidos. Entonces, digamos que esa es como la idea el día de hoy. Estoy compartiendo, creo, ya mi pantalla. Quiero que me confirmen si la están viendo todos. Sí, señora, ya está en modo presentación. Perfecto. Entonces yo antes de, digamos que antes de empezar con el tema concreto de retos y oportunidades durante esta crisis del COVID, especialmente pues para la industria química, y me voy a referir especialmente digamos, a ese sector de la industria química que produce sustancias químicas para todos los demás sectores de la economía. Quien es, digamos, el sector de esta industria química que yo represento, digamos, al interior de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Antes de eso, quiero contarles qué es el Comité de la Industria Química. El Comité de la Industria Química dentro de la ANDI nace hace 1 año y 8 meses aproximadamente. Es un espacio gremial muy reciente, muy interesante, que varias empresas muy representativas de la industria química colombiana crearon al interior de la ANDI, digamos, con una necesidad muy atada a todos los compromisos que la OCDE un poco le trajo al país y a la industria en materia de gestión de sustancias químicas de uso industrial y otros temas. Entonces, hoy, en este momento del Comité de la Industria Química, hacen parte 10 empresas representativas. Ustedes las están viendo aquí en la pantalla. Obviamente, este Comité de la Industria Química tiene todo el potencial de crecimiento. Ese es uno de sus objetivos, ser mucho más representativo de todo el conjunto de sustancias químicas de uso industrial que existe en el país, por supuesto, pero digamos que este es un arranque. Y bueno, pues obviamente también la idea es que ustedes puedan conocer qué estamos haciendo dentro de este espacio gremial. Los 3 pilares de trabajo, digamos, en los que ha enfocado su actividad el Comité de la Industria Química durante este año y 8 meses al interior de la ANDI, están relacionados con 3 temas, y es el tema del posicionamiento de la industria de las sustancias químicas de uso industrial. Ese es uno de los temas, digamos, más gruesos, y es un poco ser reconocidos como un sector que le aporta demasiado a la economía, no, digamos, solo por los números, sino por lo que representa para los demás otros sectores de la economía nacional. Ese es uno de nuestros pilares de trabajo más grandes. El segundo tiene que ver con todo el trabajo que estamos haciendo con las empresas y con el gobierno nacional en materia de desarrollo normativo de todos los compromisos de OCDE. Y el tercero es todo un tema de mejorar la competitividad de este sector de la industria química en lo que tiene que ver con capital humano, con logística, con todos los temas de mejora de procesos de seguridad industrial y todo lo demás. Y digamos que esos son como nuestros 3 pilares de trabajo en el origen, digamos, de lo que es este comité de la industria química. Si quieren, de pronto más adelante conversamos sobre los pilares esenciales del comité. Pero para que entremos en materia,
y revisemos, digamos, estas ideas que hoy les traigo sobre lo que hemos vivido durante estos 2 meses. Quiero primero, digamos, que hablar de las oportunidades que la crisis COVID-19 nos ha traído en el mundo, y pues, por supuesto que lo quiero traer a la perspectiva nacional. El primer punto que es muy importante y que nos ha, digamos, traído muchas oportunidades a la industria es el tema del posicionamiento como industria, el tema de ponernos en la agenda económica y en la agenda industrial como un sector absolutamente relevante relevante, obviamente, y esencial durante la crisis. Y también, obviamente, hay una oportunidad durante todo esto de mejorar la reputación de la industria y poder transmitir, digamos, de forma mucho más acertada lo que significa la industria para la economía y para los ciudadanos y en realidad, en general, para la humanidad. Digamos que hemos tenido la oportunidad de ver cómo una sustancia química tiene un fin en la actividad diaria humana digamos, de todas las personas. Entonces, digamos que lo primero es casi que en todos los países del mundo, yo creo, y lo digo casi que con toda certeza, es que a la industria química la han declarado como un sector de infraestructura esencial. Y digamos que en eso hemos tenido muchísima participación las asociaciones de empresarios, las asociaciones de industria química en todos los países de Latinoamérica y del mundo. Hemos trabajado muy fuertemente de la mano con los gobiernos para que nuestra industria siempre esté, digamos que, excepcionada de todas las restricciones a la movilidad, de todas las restricciones, digamos, al trabajo que se han dado en todos los países. Afortunadamente, nuestras relaciones con los gobiernos son muy fructíferas y digamos, con todos nuestros mandatarios nacionales, locales, con todos los reguladores, hemos tenido, digamos, la fortuna de trabajar de la mano para que en casi que todo el mundo estemos como industria permitidos de seguir operando. Y si ustedes, digamos, lo han visto en los decretos que ha expedido el gobierno nacional sobre aislamiento preventivo obligatorio, desde el primer momento la industria química como cadena de abastecimiento de los sectores esenciales, del sector salud, del sector de alimentos, del sector de bebidas, del sector de productos de aseo, ha estado exenta de las restricciones de movilidad desde el primer decreto, desde el decreto 457 que declaró, digamos, el primer ejercicio de aislamiento preventivo. Ahí estábamos excepcionados como cadena de abastecimiento de los sectores esenciales. También, por supuesto, todos los productos plaguicidas, agroquímicos, digamos, también tuvieron un numeral específico de excepción también de las restricciones a la movilidad. El decreto 593 que le siguió, o sea, al aplazamiento de este aislamiento obligatorio preventivo, también, digamos, que ya hizo énfasis específicamente a la producción y fabricación de productos químicos como uno de los sectores en excepción para la restricción a la movilidad, y eso, digamos, que empezó a ser ya muy positivo porque no solamente podíamos, digamos, trabajar como parte de los sectores esenciales de la economía, sino ya como un sector esencial dentro de, digamos, el aparato económico. Y ya, como ustedes saben, el último decreto, el decreto 636,
que es en el que estamos actuando, el marco normativo en el que estamos hoy, también se abrieron muchas más posibilidades de flexibilización, digamos, de movilidad de los operarios y de las empresas, de la cadena de valor de la industria, lo que casi nos da un panorama que casi que en la totalidad de la cadena de valor está hoy excepcionada, está trabajando, está, digamos, proporcionando todo, digamos que toda la materia prima para todos los sectores de la economía, y creo que eso ha sido algo muy positivo, y yo lo hablaba con el profesor Marcelo, quizás muchos piensen, claro, pues cómo no van a declararlo sector esencial a la industria química. Nosotros decimos sí, porque sabemos que somos esenciales para todos los sectores y por supuesto para los sectores cruciales dentro de la crisis, pero no crean, ha sido una tarea de muy largo aliento poder casi que llevar al regulador, a nuestros mandatarios locales a entender que la industria química es base fundamental de toda la economía, y yo aquí digamos que resalto esta infografía que les estoy mostrando en esta diapositiva, que nosotros utilizamos dentro del Comité de la Industria Química para hacerle entender a los funcionarios de gobierno qué somos dentro de la economía nacional. Somos ese eje, este círculo, perdón, la pasé, somos este círculo aquí, el centro de toda la economía. Esta es la cadena de valor de la industria química, y como ustedes, digamos que lo pueden ver, pues, perdón que acá estaba casi que abandonaba la reunión, perdón, estoy tratando de correrlo para yo verla. Entonces, pues claro, todos los que les digo, todos diríamos pues es muy obvio que podamos estar exceptuados para operar, pero como les digo, ha sido un trabajo importante de tener un relacionamiento y unas relaciones construidas desde las asociaciones de la industria química, desde la ANDI, en el caso particular de Colombia, hemos trabajado muy de la mano para hacerles saber todo lo esencial de las materias primas que produce la industria química para los demás sectores. Nosotros hemos, digamos, hecho muy visible lo que significa la industria química para los sectores esenciales. Y pues no es en vano compartirles, ustedes ya lo saben, porque ustedes seguramente todos los que están conectados saben mucho más que yo de química. Yo pues no soy ingeniera química, pero he aprendido de ustedes, he aprendido de los profesionales en ingeniería química, he aprendido de las empresas, y he aportado desde mi visión externa, y creo que ha sido muy valioso que le comuniquemos al gobierno nacional la esencialidad de esto en la producción de alcohol en gel, de guantes, de todos los elementos de protección individual, personal, en las industrias, en el ciudadano de a pie, la esencialidad, digamos, el rol que cumple la industria química en la producción de medicamentos, en tintas para fabricación de etiquetas, bueno, en fin, en los empaques y en los envases, en las bebidas, en todos los sectores de la economía, pero creo que eso hay que comunicarlo de forma muy clara, muy concreta y digamos que muy dinámica, porque realmente muchos de nuestros mandatarios y muchos de nuestros reguladores a veces no lo entienden. Entonces, poder que ellos entiendan que los pesticidas, que los desinfectantes, que el polipropileno, que los policarbonatos, que el PVC, que el PET, en fin, todos los materiales eficientes también energéticamente para las construcciones fast track que hoy hemos tenido en muchos países del mundo, todos, digamos, los hospitales transitorios que estamos construyendo, pues son esenciales. Ha sido una tarea muy interesante y creo que por eso le da como esta primera oportunidad de la que yo les hablo, y es de visibilizar la industria, posicionarla con el papel real que tiene dentro de la economía y poder también comunicar
digamos, el valor real que tiene la industria para todos los sectores, y es comunicar argumentos de verdad, de reputación positiva, que redundan en una reputación positiva para la industria, porque si de algo hemos sufrido también los que trabajamos en este sector, y ustedes más que nadie lo saben, es que muchas veces es tildada como una industria pues, que genera accidentes, que genera daños al medio ambiente, que es productor de la materia prima para el plástico, etcétera. Pero hoy estamos viendo una oportunidad de reposicionarla de forma muy positiva frente a todos los stakeholders que tiene esta industria. Ese es como, en primer lugar, digamos, mi visión y la visión de nuestras empresas en cuanto a esa oportunidad. Sigo acá con las oportunidades que nos ha traído toda esta crisis del COVID-19. Y tiene que ver con el tema de innovación, tecnología y reconversión de muchos de la cadena de valor de la industria química, y además el trabajo conjunto con la cadena de valor. Y yo aquí, más que, digamos, ser una teórica, yo les traigo es lo que hemos vivido en la práctica con las empresas. Desde el primer momento en que nos dimos cuenta que todos nos teníamos que aislar, que teníamos que quedarnos en casa, pero que también teníamos una industria que tenía que seguir operando, que era esencial para todos los sectores cruciales durante esta crisis. Les digo, todas las empresas empezaron a pensar, de la industria química, por supuesto, ¿qué hacemos? ¿Cómo aportamos? ¿Qué empezamos a hacer de nuevo? ¿Cómo apoyamos a que esa cadena de valor, muchas de las empresas de la cadena de valor, sin excepciones, quietas, sin laborar, cómo les apoyamos para que también empiecen, digamos, a proporcionar o a producir elementos de protección personal esenciales para que, digamos, empiecen también a dinamizar la economía? Entonces, digamos que yo aquí les traigo 3 ejemplos muy concretos. La cadena de, por ejemplo, de Ecopetrol, del grupo Ecopetrol y Esentia, empezaron en un primer momento a pensar cómo a partir de la producción de polipropileno podían aportar no a los sectores tradicionales que son sus clientes, sino cómo podrían aportar a otras nuevas, digamos, empresas de la cadena de valor para producir nuevos elementos. Entonces, hoy por hoy, se han aliado con más de, digamos, 35 empresas que no trabajaban en la cadena de valor de la industria química, y han empezado a producir, por ejemplo, producción de ropa médica. Ustedes saben que Esentia, el grupo Ecopetrol, tiene a Esentia, que es el mayor productor de polipropileno del país. Además, es uno de los mayores exportadores de este país. Casi que toda la producción de polipropileno del país, de Esentia, obviamente, se va para mercados internacionales. Y lo que hicieron fue decir, vamos a reemplazar nuestras ventas en los mercados internacionales, vamos a poner nuestra producción a disposición del mercado nacional para empezar a producir ropa médica, caretas de rostro completo, incluso alcohol glicerinado, ellos donando todos los empaques y los envases para ese alcohol, válvulas para los respiradores que hoy tanto se necesitan, válvulas Venturi también para los respiradores, y están en 1 millón de proyectos más con la cadena de valor para producir otras cosas. Lo que ustedes ven aquí a la derecha, hoy en día también están pensando en cómo producir ese kit de toma de muestras para la prueba del COVID, hecha con polipropileno, con poliéster. Estamos, digamos que tratando dentro de las empresas de la industria química generar alianzas entre todos los productores para ver
cómo podemos, primero, apoyar a la cadena de valor y segundo, también lo que sobre, digamos, donarlo, pero sobre todo de poder también hacer a partir de eso nuevos negocios y nuevas oportunidades de reconversión, por ejemplo, de los transformadores de plásticos de un solo uso. Ustedes saben que tenemos en el país una industria plástica grande, muchos de ellos amenazados por todo el tema de las prohibiciones a los plásticos de un solo uso, que realmente nosotros decimos, esas empresas tienen que transformarse, tienen que reconvertirse, y esta, pues aunque suene irónico, pero esta es una crisis que les ha permitido a esas empresas que tienden a la desaparición, las de las productores de plásticos de un solo uso, para que se, digamos, sumerjan en nuevas oportunidades de negocio. Tienen la infraestructura, son transformadores de polímeros y pueden empezar a pensar en estas nuevas oportunidades. Creo que la crisis COVID-19 aceleró los procesos de innovación adentro de la industria y eso es algo bastante positivo. Por supuesto, desde esta parte de la cadena de la industria, desde un Ecopetrol, desde un Esentia, digamos que existe una infraestructura de innovación que se pondrá digamos, a disposición de las demás empresas para empezar a construir estos nuevos proyectos. Entonces, ese es uno de los ejemplos más claros. Les traía otro ejemplo. Obviamente es un ejemplo latinoamericano, porque como ustedes saben, las empresas de la industria también son empresas transnacionales, son empresas que tienen operaciones en muchos países de Latinoamérica, de Centroamérica, de América del Norte, en Europa, y también digamos que han empezado a ver cómo aportan en toda la crisis. Entonces, por ejemplo, Dow, que es el presidente de junta directiva de nuestro comité de la industria química, en Brasil ajustó toda su operación de la planta que tenían en Brasil, que estaba dedicada para producir siliconas. Hoy en día allí están produciendo alcohol en gel, en un principio para donar. Incluso estamos viendo una posibilidad de que ese alcohol pueda venir también a Colombia. Ahí, digamos que hay restricciones en materia de comercio, porque ustedes saben que los países, la mayoría de países están restringiendo y nosotros también restringimos las exportaciones de productos, digamos, vitales durante la crisis, pero sin duda alguna cuando esto, digamos, tengamos más control sobre la pandemia, son nuevas oportunidades de negocio que se están presentando y digamos que eso es realmente una gran oportunidad para toda nuestra industria. Paso a la siguiente diapositiva y lo de arriba es esta gráfica la tomo de la República y de hecho es hecha por Acoplásticos y demuestra cómo, para decirles que hoy el plástico tiene grandes oportunidades, hemos podido transmitirle a los diferentes audiencias, a los reguladores, a los stakeholders, digamos, esta idea que es un argumento muy claro y es que realmente sin plástico no podemos vivir, ¿sí? Y esta frase la tomo de un webinar en el que estuve y en el que escuché al director de Acoplástico, al presidente de Acoplásticos, algunas empresas de plástico, y la pregunta era, ¿podemos vivir sin plástico o no? No podemos vivir sin plástico, pero hoy estamos demostrándole al mundo que el plástico es más allá del plástico de un solo uso, es más allá del pitillo, va más allá del vaso de plástico, va más allá de la bolsa plástica, sino que el plástico es un material indispensable para todos los sectores de la economía y más para un sector que hoy está en crisis y que necesita demasiados insumos y es el sector
de la salud. Y en general, pues digamos que en la realidad es que casi que todos los dispositivos médicos, los materiales que se usan, digamos, en las clínicas, en los hospitales, pues están hechos de plástico. Y creo que esa es una gran oportunidad y ha sido poder, digamos, evidenciar esa situación. Aquí, por ejemplo, hay una gran oportunidad en Colombia. Este es como les digo, aquí esta es una gráfica de Acoplásticos. Hoy en día, digamos, las oportunidades que teníamos, en general en el país se producían 2 millones de unidades de mascarillas al mes. Hoy en día se están produciendo de 8 a 10 millones de unidades al mes. También tapabocas N95, guantes que no se producían, que no había producción nacional. Según Acoplásticos, en el corto plazo se podrían abastecer cerca de 2 millones de unidades al mes. Realmente eso es una gran oportunidad, que nos trae desafíos también. Más adelante se los voy a hablar, pero también nos trae desafíos, pero esto es una gran oportunidad. Las empresas de plástico, aquí les muestro, las transformadoras de plástico están volcadas a producir elementos de protección personal, todas estas caretas antifluido, en fin, también hemos, digamos, demostrado, también traigo específicamente el ejemplo de Sucroal, nuestra empresa afiliada al sector, también al Comité de la Industria Química, que ustedes saben, produce sustancias químicas de uso industrial a partir de la transformación de la caña de azúcar. Y bueno, uno de sus productos, materias primas esenciales hoy en día es el alcohol. También hemos podido, digamos que como oportunidad, mostrar lo que hacemos en las diferentes regiones, la esencialidad del alcohol hoy en día para también todos los insumos médicos, el gel, el alcohol farmacéutico, en fin. Yo creo que nos hemos mostrado como, no mostrado, sino hemos evidenciado lo esencial que es la industria en toda la economía y mucho más cuando se trata, pues, obviamente de una crisis económica, de salubridad, de higiene, etc. Entonces, eso digamos, en conclusión, un poco lo que nosotros hemos visto en materia de oportunidades. Obviamente, así como hay oportunidades y como hemos, digamos, visto todo lo que viene con una crisis como la del COVID, que pues quizás para muchos es algo nunca antes visto, porque nosotros nunca, digamos, nuestras generaciones habíamos vivido una pandemia como estas, pues también, por supuesto, nos trae muchos retos. Hasta el momento los estamos evaluando, hasta el momento también los estamos evidenciando, así como las oportunidades. Creo que nos falta todavía un poquito más de tiempo para analizar muy bien cuáles van a ser los impactos económicos de toda la epidemia, los impactos también en nuestra industria química colombiana, sobre todo. Pero por ahora los que vemos en este corto plazo, se los puedo resumir acá. Lo primero es que, digamos, así como somos esenciales como industria para todos los demás sectores de la economía, pues también las afectaciones que tienen todos los sectores de la economía impactan directamente en la industria química. Entonces, digamos que el mayor reto también para nosotros es tener clientes a quien vender los productos de la industria. Entonces, la reactivación de los sectores de la economía, de todos los sectores, también es un reto para la industria química. Entre más rápido se empiecen a reactivar todos los sectores y empiecen, digamos, otra vez a operar al 100%, se empiece otra vez a reactivar la demanda, pues asimismo redundará en una industria también química, digamos, reactivada de la misma manera. Entonces, es como en doble vía. Los sectores dependen de nosotros, pero la industria química también depende
del movimiento y de la actividad de todos los sectores de la economía. Ese es el principal reto y creo que para todos los países del mundo, y es reactivar la demanda, digamos, en materia de macroeconomía. El segundo reto que, digamos, hemos evidenciado en toda esta crisis es operar en el largo plazo con todas las medidas de bioseguridad estrictas que hoy estamos viviendo o que hoy estamos teniendo. Nosotros, yo creo que la industria química es muy afortunada y creo que tiene una ventaja sobre muchas otras, y es que, digamos, tiene unos protocolos de seguridad y digamos que implementa unas normas técnicas muy estrictas en materia ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad de procesos, y creo que por eso estamos un paso adelante y ha sido mucho más fácil implementar los protocolos de bioseguridad que han sido expedidos por el gobierno nacional. Sin embargo, para todas las empresas, para todas las plantas, para todas las industrias, el COVID ha impuesto una realidad nueva. Todos, obviamente ustedes lo saben, tenemos unas medidas muy estrictas, y es tener todos los operarios trabajando a 2 metros de distancia, con todos los elementos de protección personal. Las industrias, las empresas, las plantas tienen que proporcionar todos esos elementos de protección personal. Hay unas medidas estrictas de higiene en los lugares de trabajo. Y yo creo que en todo caso, en el largo plazo, eso se convierte también en un reto para todas las empresas. Y hay que irse adaptando a eso poco a poco. Incluso todavía, pues afortunadamente, no en muchas empresas se han dado casos de tener un caso de COVID, pero si lo tuviéramos, tendríamos que reaccionar también y implementar todos los protocolos y todo lo que eso implica para la producción. Entonces, ese es otro de los retos. Otro de los retos es el tema de la innovación y la producción digamos, de materias primas más sostenibles. Y esto es muy importante. La crisis COVID nos ha acelerado los procesos de innovación al interior de la industria. Los tiene que acelerar, porque definitivamente esta es una crisis que realmente nos cambió a todos. Y nos cambió como consumidores. Nos cambió como consumidores, si ustedes ven todas las mediciones que han hecho las firmas que hacen encuestadoras sobre los nuevos valores del consumidor, sobre las nuevas tendencias del consumidor, sobre lo que están pensando los colombianos, latinoamericanos, todas las personas del mundo. Estamos viviendo una realidad completamente diferente, y por supuesto que las elecciones de compra van a ser absolutamente diferentes, y asimismo se tiene que comportar todos los sectores, y de la misma manera se tiene que comportar la industria química. Entonces, hay que invertir mucho más en innovación, productos más innovadores, más dirigidos especialmente a ese nuevo consumidor, a esas nuevas necesidades de productos, y sin duda alguna es un consumidor, estamos ante el nacimiento de un nuevo consumidor, que ya veníamos con esa tendencia, pero hoy, digamos que se acrecienta, hoy se acelera, y es un consumidor de productos más sostenibles. Porque si ustedes han visto, pues las imágenes que tenemos del mundo es un mundo, unas ciudades con las calles absolutamente desoladas, en donde llega la naturaleza, llegan todos los animales digamos, a volver a convivir con los humanos o a recuperar los espacios. Y yo creo que el consumidor está muy sensible a esa nueva realidad, y seguramente la tendencia se va a acelerar en cuanto a que queremos productos más sostenibles. Entonces, los productos químicos también tienen que acelerarse digamos, apostarle a esa nueva realidad. La otra, muy importante, es la aceleración de la digitalización de la industria. Sin duda alguna, ese era uno de los retos de la industria química 4.0, y hoy
se acelera más. Cómo estar más cerca de los clientes, cómo estar más cerca, a pesar de que los clientes de la industria química es un cliente que sigue transformando la materia prima, que tiene sus propios productos, igual la industria química también tiene que adaptarse a esa nueva realidad. Tenemos ya unas industrias que casi que muchas van a pasar a la era absolutamente digital, pues la industria química también tiene que adaptarse a eso. Y en eso recibo todas las ideas del mundo porque nosotros apenas estamos empezando a trabajar ese tema. Entonces ahí sí, ojalá podamos tener toda la retroalimentación de ustedes como profesionales, como estudiantes. Sus ideas son muy valiosas. Y hay otro reto súper clave e importante que nos deja toda esta crisis, y es cómo vamos a apoyar también a las empresas de la cadena de valor en el reaprovechamiento de los materiales. Ya vimos que hay una gran oportunidad para el plástico y es posicionarlo, por ejemplo, como un material esencial y transversal a toda la economía, que del plástico están hechos muchos de los elementos esenciales en el sector salud, que garantiza la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Pero también entonces eso impone un reto grande y es ante el mayor uso del plástico, pues digamos que tenemos que tener una estrategia mucho más visible y mucho más grande en materia de cómo reaprovechar todos esos materiales desde la disposición en el uso, en el hogar, en la industria, en el sector salud, hasta llegar a cómo evitamos que todos esos residuos lleguen a los ecosistemas, lleguen al ambiente, lleguen a los rellenos sanitarios, sino más bien cómo hacemos para reaprovecharlos en los hogares, en las empresas, en las clínicas, en los hospitales, en todos los lugares, cómo poderlo también transformar en energía, en otros materiales, lo que llamamos, pues digamos que el reciclaje químico. Digamos que esos son como unos retos muy gruesos que sacamos de esto, que ya los teníamos como industria, pero que sin duda el COVID, la crisis del COVID, las ha acelerado y tenemos que pensar cómo poder asumir esos retos como industria. Y yo aquí en esta diapositiva puse dos retos transversales muy importantes que también se suman a estos particulares, y es la construcción de regulación armonizada. Yo creo que también de todo este tema del COVID vamos a poder tomar para construir una regulación en gestión de sustancias químicas de uso industrial, sistema globalmente armonizado, prevención de accidentes mayores, que es todo lo que el desarrollo normativo que estamos esperando digamos, de lo que los compromisos que adquirimos ante la OCDE. Vamos a hacerlo de forma más acelerada, más consciente, pero también más consciente para el regulador, porque sabemos que esto implica mucho trabajo para las empresas. También necesitamos regulación más armonizada entre los países latinoamericanos para evitar, digamos, distorsiones en el comercio. Yo creo que esta crisis nos ayuda, pero también nos impone el reto, y es que la regulación seguramente va a ir más acelerada. Y sin duda, el rol, yo creo que tiene que haber un nuevo rol del profesional de la industria química también, y es un rol que, digamos, se adapte a todos estos retos que yo, digamos, de forma muy sintética les he hablado. Sin duda, el profesional de ingeniería química tiene que adaptarse a esto, y pues no solamente ingeniería química, sino todas las áreas, digamos, relacionadas con la industria química. Creo que debemos, además, desde la industria acercarnos mucho más a la academia para poder proporcionarles todas estas necesidades que tenemos, estos retos que tenemos como industria, y también oportunidades para transmitirle eso a los nuevos profesionales o a los profesionales que se están especializando
para trabajar en nuestra industria. Digamos que eso es, corazón, ay, son las 5:50, bueno, creo que me extendí un poquito más, pero creo que hasta ahí va mi presentación. Este es el esbozo de algunas de mis ideas, y ahora, profesor Marcelo, no sé si quieras que empecemos como a revisar preguntas y dudas y ideas nuevas alrededor de esto que yo les he presentado. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe, yo lo oigo muy bien. Muy bien. Juliana, muchas gracias. Sé que a las 6 de la tarde Juliana tiene que irse para otra conferencia internacional. Por eso Tranquilo. trataré de dar unos elementos y formular un par de preguntas muy precisas. Es lo siguiente, miren, Colombia ha estado graduando en los últimos años un promedio de 1.250 ingenieros químicos, cifra que para muchos analistas es exagerada. Y se tiene en cuenta que ha habido alguna desaceleración industrial y que se habían vislumbrado pocas oportunidades en un corto y mediano plazo. Para utilizar una frase popular, no hay cama para tanta gente. Sin embargo, otros observadores, tal vez yo me incluyo allí, piensan que a Colombia, con todo su potencial de recursos naturales, biodiversidad, fuentes de energía, entre varias fortalezas, lo que le ha faltado es una verdadera política estatal de desarrollo industrial, obviamente a través de un trabajo mancomunado muy bien coordinado entre gobierno, gremios, sector industrial y academia, de manera que la famosa y cacareada relación universidad-industria sea real y, algo que me parece muy importante, de mutua confianza a través del fortalecimiento institucional y presupuestal de la educación superior, de los institutos y centros de investigación, de los organismos que establecen las políticas y los planes de desarrollo, siempre con un objetivo central: mejorar la calidad de vida de la sociedad colombiana en aspectos tan claves como la protección ambiental, la seguridad alimentaria, el adecuado aprovechamiento del campo, algo que nos decía la vez pasada Gustavo Mutis, y un acceso a la salud y al agua potable, para mencionar algunos detalles. Entonces digo yo que, habiendo escuchado una estimulante e interesante intervención de la doctora Juliana, quisiera hacerle un par de preguntas con el fin de tratar de ubicar en una real dimensión el panorama presente y futuro del sector de la industria química y afines. ¿Cómo ha sido el trabajo del comité de la ANDI con entidades como el Ministerio de Industria, Colombia Productiva, Ministerio de Ciencia, Ministerio de Ambiente, ONUDI, etcétera? Y segundo, algo que sé que están esperando muchos de los asistentes, 160 personas que nos acompañaron: ¿cómo ve el comité? ¿Cómo quiere acercar de una manera activa, real, al sector universitario, al sector académico, en el trabajo que ella nos ha expuesto? Gracias, profe Marcelo. Gracias por su intervención, por sus preguntas, muy importantes en realidad. Como les cuento, el Comité de la Industria Química de la ANDI nace hace poco. Pues vamos a cumplir ya en agosto, son 2 años. Empezamos, digamos que la construcción desde cero, de cuatro empresas, entre ellas una colombiana, todas con operaciones muy importantes aquí en Colombia, muy interesadas en que al interior de la ANDI pudiéramos, digamos, jalonar el trabajo, además también de todas las demás cámaras de la industria química que ya hace mucho tiempo están, digamos, establecidas desde la ANDI, para que trabajáramos en conjunto todo ese desarrollo normativo y esa construcción de capacidades de la industria y del gobierno alrededor
de toda la gestión de sustancias químicas de uso industrial. Yo les voy a, no sé si, bueno, ahorita puedo compartir esta pantalla, pero no, yo se los digo más bien así, y es, como saben, digamos que la entrada de Colombia a la OCDE y digamos el camino de entrada también de Colombia a la OCDE nos impuso bastantes retos en materia normativa, sobre todo en 3 bloques puntuales de desarrollo normativo. El primero es toda la implementación en el país del sistema globalmente armonizado, que ya está adoptado por decreto, y que en este momento estamos esperando sus reglamentaciones específicas. Desde que se creó el comité, hemos trabajado muy duro para trabajar con el gobierno, digamos, de la mano en la expedición de esa reglamentación. Eso, sin duda, es la base de toda la gestión de las sustancias químicas de uso industrial. Nosotros todavía tenemos un rezago importante, sobre todo en la industria nacional, de la implementación del sistema globalmente armonizado, pero eso es absolutamente importante, urgente. Creo que incluso la crisis del COVID lo va a acelerar, porque se trata, digamos, de implementar todo ese sistema de comunicación de los peligros de las sustancias químicas, valga la redundancia, peligrosas, a la que, digamos, todos los empleadores, los productores, los proveedores, los distribuidores de sustancias químicas tienen que adaptar, digamos, su operación. Ese es un bloque grande que, digamos, venimos trabajando. El siguiente es el de gestión de sustancias químicas de uso industrial, que apenas estamos construyendo con el gobierno nacional. El decreto marco, ese sí que va a implicar un trabajo amplio, porque además nos va a permitir crear un inventario de todas las sustancias químicas que existen en el país, y esa ha sido la propuesta desde siempre, desde la ANDI, para el gobierno nacional. Ahí te respondo una pregunta puntual que me has hecho. Estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud. Esos 4 grandes reguladores involucrados en esta reglamentación tienen un papel muy importante, pero nosotros también como industria tenemos toda, digamos, la responsabilidad de transferir nuestro conocimiento, nuestro know-how internacional, las de las empresas que tienen operación a nivel internacional y que han aprendido de las experiencias internacionales. Nosotros hemos traído y hemos apoyado al gobierno nacional en la creación de esas capacidades para generar la mejor reglamentación para nuestra industria, que digamos que también tenemos que tener en cuenta las diferencias entre la industria multinacional y nacional, y por eso tenemos que enfocarnos en ayudarle también a las empresas más pequeñas y nacionales a construir esas capacidades. Y ahí otro elemento esencial, Marcelo, y es, aquí necesitamos a la academia. Nosotros ya venimos acercándonos, por ejemplo, con la Universidad Nacional, con el profesor Óscar Suárez, que fue quien hizo todo digamos, ese ejercicio investigativo, que es el perfil de sustancias químicas del país, que ha servido de base para muchas de las propuestas de reglamentación. Ahí nos hemos ido acercando con la academia, pero la necesitamos mucho más, y también, digamos, que de parte nuestra, ahí también, yo digo, tenemos que esforzarnos más como industria para atraer a la academia a que nos ayude a desarrollar esos ejercicios académicos que nos permita tener bases más concretas y digamos, sí, más robustas para la generación de reglamentación, para saber cuál es el impacto que va a tener una normativa, este tipo de normativas en la industria, porque sin duda tienen un impacto económico alto, porque hay que transformarse, porque hay que generar, hay que contratar nuevos profesionales, y ahí también hay muchas oportunidades. Entonces nosotros también como industria tenemos que acercarnos a la academia para que nos ayude a hacer esos ejercicios, pero también además para decirles, estas son las necesidades que tenemos como industria y queremos aportarlas a los pensums de las carreras de ingeniería química y afines.
necesitamos transmitirles esas ideas y por eso yo creo que nos hace falta mucho trabajo, pero bueno, digamos que vamos avanzando. Entonces, esa es, digamos que, claro, bienvenidos. Yo creo que este trabajo que estamos iniciando con el Consejo Profesional, con la Asociación de Profesionales de Ingeniería Química, es fundamental, porque aquí también están los estudiantes, tenemos que crear una serie, yo no sé, de trabajos, de seminarios, una forma de comunicarnos de forma más fluida, más estrecha y más frecuente para que la industria pueda transmitirles las necesidades que tenemos y en qué tenemos que empezar a actuar, porque la normativa no va a dar espera, nos tenemos que preparar antes de que nos pongan las fechas límites de implementación de esta normativa y así generar una industria mucho más competitiva y adaptada a los estándares internacionales. En este tema universitario, y después lo podemos conversar con más calma a futuro, hay un interlocutor muy importante para ustedes, Juliana, que es la red IQ. Es la red de los 18 programas de ingeniería química que hay en el país. Ya está conformada y obviamente que en algún momento pueden entrar directamente a conversar contigo como coordinadora de ese comité de la industria química. Bueno, Elma, quedan unos pocos minutos con ella aquí, pero aprovechemos a ver si escogemos al menos de las muchas preguntas. Elma, trate de seleccionar un par para que Juliana nos la pueda responder y me atrevo a echarla al agua en el sentido de que otras preguntas que ella no alcance porque debe retirarse, posteriormente se las podamos hacer llegar por correo electrónico y de repente obviamente podamos interactuar entre Juliana y los asistentes a este webinar. Elma. Claro que sí, ingeniero. Nos preguntan, ¿qué han hecho respecto a la proliferación de venta de sustancias para desinfectar con compuestos peligrosos para la salud y que pueden usarse en superficies, ya que algunos industriales lo están ofreciendo para aplicar en la piel? Bueno, no. Mira, ese es uno de los retos incluso que nos trae también esta crisis, digamos, de COVID, y es el mayor uso de desinfectantes, mayor uso de sustancias químicas que tienen que tener, obviamente, digamos, un buen uso, y esa es, digamos, ahí está toda la pertinencia de la regulación sobre la comunicación de los peligros, las etiquetas, ¿no? Por eso es que la industria tiene que adaptarse digamos, a esa armonización de comunicación de peligros, de etiquetas y todo lo demás. ¿Qué le puedo decir yo? ¿Qué hacemos desde la industria química? Pues por supuesto que digamos, todas las empresas, por lo menos hablo por las que están afiliadas al Comité de la Industria Química, son empresas que, digamos, ya tienen implementadas todas esas, digamos, normativas de comunicación de los peligros, pero lo que tenemos que incentivar es que los clientes que compran esos productos también sean responsables con la comunicación de esos peligros de las sustancias a los empleados, a las personas que las utilizan. Entonces, digamos que la responsabilidad como productores de sustancias químicas de uso industrial y de todos estos productos de aseo es realmente vender nuestros productos con todas las etiquetas, con toda la señalización de los peligros, con las hojas de seguridad, y eso digamos que lo que hacemos desde aquí, y por supuesto que hay que seguir trabajando con la cadena de valor, seguir, digamos, luchando un poco para que los empleadores en los lugares de trabajo también pongan a disposición de todos los trabajadores esas hojas de seguridad, y, por supuesto, capaciten a los empleados en todo el manejo correcto de esas sustancias químicas que hoy más que nunca se están utilizando en los lugares de trabajo para la desinfección. Elma, si hay otra. Sí, señor. Vamos con la
última escogida, dicen, ¿qué ha hecho la industria química acerca de la implementación del HACCP? Es un sistema que ha sido implementado en la industria de alimentos. Este sistema hace que se analicen los puntos críticos en cuanto a la inocuidad. Me parece que podría ser útil para la industria química actual. Bueno, no, ese es un tema ya muy técnico, digamos, para mí. Yo, digamos que cogería la pregunta y con muchísimo gusto, digamos, lo transmitiría a mis empresas, a los técnicos de las empresas y se las respondería, porque digamos que hasta ese punto, por ahora, digamos que no hemos llegado en la discusión de todo esto. Pero además bienvenidas todas las sugerencias digamos, de la cadena de valor, de la industria de alimentos. Lo bueno, digamos que lo importante de estar dentro de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia es que estamos en constante comunicación con todos los sectores. Como saben, dentro de la ANDI está la Cámara de Alimentos, la Cámara de Procultivos, que es la Cámara que agrupa a todos los productores de agroquímicos y fertilizantes. Y que maneja un ingeniero químico. Claro, Jorge Bejarano. María Elena y Jorge Bejarano, que creo que Jorge está conectado también. Sí, correcto. De acuerdo. Entonces yo cogería la pregunta y se lo haría, por supuesto, a los técnicos de mis empresas para poder responder. Muchas gracias. Bueno, yo creo que fieles al compromiso que hicimos con Juliana desde por la mañana, de que tiene que retirarse a las 6, ya son las 6:03, le agradecemos profundamente la intervención, le haremos llegar las preguntas, que seguramente hay varias, para intercambiarlas y luego poder responderlas vía correo con los interesados. Próximamente tendremos a Laura López Castilla de Andy del Futuro, y habrá más oportunidad de hablar de estos temas, de tal manera que, Juliana, muchísimas gracias. Estaremos como academia también muy pendientes de interactuar con ustedes y te deseamos éxitos en lo que sigue ahora para seguir en un webinar de todo el día. Gracias, Marcelo. Y nuevamente a todos los asistentes, toda la disposición desde el Comité de la Industria Química, desde la ANDI, para trabajar con ustedes. Háganos llegar sus ideas. Yo quisiera aquí dejar como compromiso que necesitamos, como les digo, una interacción más frecuente, un plan de trabajo para generar esa interacción entre las empresas, los profesionales, los consejos de profesionales y los estudiantes, porque realmente el uno sin el otro, digamos que no podemos sobrevivir. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido de utilidad y cuando quieran volvemos y retomamos y revisamos si podemos hacer webinars específicos de cada uno de los retos que digamos, todo esto nos ha traído para la industria. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuenta con nosotros, por supuesto.